Muy bien, estimados estudiantes del tercer año básico, la Escuela Gabriela Mistral. Esta sería la segunda parte del video sobre los griegos. Ya para ir reforzando un poco, si se dan cuenta aquí, vemos que los griegos estaban en la península de los Balcanes, ¿cierto? Ahí vemos varios, eh, varias ciudades-estado de los griegos, Épiro, Corinto, Tebas, Atenas, Esparta, eh, o la isla de Creta, ¿cierto? Está Nosos, Mileto, Naso, Samos, Ilión, Lesbos, Pérgamo, Lesbos, es una isla muy interesante. Bueno, rodeado por el mar Egeo, el mar Jónico, ¿cierto? Como tal, son los mares que son como los subpartes del mar Mediterráneo, que es más grande, que tiene estas entradas hacia, o más bien dicho, estas salientes de la península, y por lo tanto cambia justamente el nombre del mar Mediterráneo a esta parte que está más como entrando al continente, que es el mar Egeo por un lado, y el mar Jónico por el otro lado, ¿ya? Eso va a tenerlo en cuenta. Todo este sector, que es la península de los Balcanes, como tal, es la zona donde habitaron los griegos. Eh, ¿Cuándo habitaron los griegos? Estuvieron de los años 800 a.C., en la época arcaica. Ya lo había mencionado en el video anterior, que es una época donde no hay mucho auge, ¿cierto? Las esculturas, todas las construcciones no son son más rústicas. Del 490 a.C. hasta 323 es la época clásica, la época donde hay una gran abundancia de autores, filósofos, aparece la democracia, específicamente el 508 antes de Cristo, pero estaba por ahí, está muy cerca con el inicio de la época clásica. Y cuando se expande por todo el mundo conocido, que es del 323 en adelante, hasta el año 31 antes de Cristo, es la época helenística. Yo le había dicho que ellos se consideraban helenos, ¿cierto? Época helenística, por lo tanto, la última etapa, que es hasta ahí donde llega esta gran cultura como tal, debido a que son invadidos por los griegos, por los romanos como tal. Eso es importante. ¿Qué más? Acá estoy viendo del texto para que no se me olvide nada que no haya dicho. Claro, no voy a repetir lo que dije en el anterior video. Ya hemos dicho que estaban en la península de los Balcanes, ¿cierto? Un territorio que es de mucho relieve, como vemos acá, ¿cierto? Y ahí entre ellos, entre montaña y montaña, están todos, Tauro, Esparta, Kitión, Argos, Micenas, como tal, ya, como tal. Bien, entonces Delfos, Tebas, entonces entre montaña y montaña. Por eso que más tiraron para el mar, por eso eran muy marítimos. Y ahí dice una de las polis más importantes, la de Atenas, ¿cierto? Como tal. Porque ahí es la cuna de la democracia, que ya la mencionamos. Ahí tenemos algunas polis que están en el Asia Menor, ¿cierto? Acá está el famoso mar Egeo, ahí tenemos León, Focea, Éfeso, Mileto, ¿ya? Que son justamente, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Ciudades-estado muy importantes, ¿ya? O polis también. Eh, Sigamos viendo acá, ¿qué más sería importante? Dice acá, paisaje de la Hélade. Acuérdense que la Hélade era la zona de los griegos, ¿ya? La Hélade, ¿ya? Como tal. A continuación se muestra el ejemplo de paisaje actual de la península de los Balcanes, como es el que está aquí, ¿cierto? Para mostrar cómo era esta península de los Balcanes. Bien, vemos ahí. Visita el monte Olimpo, montes Balcanes, norte de Grecia, es decir, se considera que en estos montes más altos estaban los dioses griegos, en el Olimpo. Bien, a ver, ahí estaba el comercio también, ¿cierto? Que comerciaban, ¿cierto? Sobre todo aceite, madera, cerámica, mármol, cereales, es una zona de cereales, de trigo, de higo, de uva, cobre. También se comercializaba esclavos, hierro, vino, plata, perfumes, oro. Ya, si se dan cuenta acá, en toda esta zona verde, que es la zona eh, griega, ¿cierto? Eh, no sé si acá tenemos un cuadro para que lo pueda mostrar.
territorios colonizados por los griegos en café y territorios griegos en verde, ¿cierto? Estos son los territorios verdes, los griegos, y todas estas las zonas que han colonizado después poco a poco por el mar los griegos, ¿cierto? Y ahí van comercializando, ¿cierto? En comercio como tal eh, con estos pueblos. Bien. El comercio, por lo tanto, es marítimo, como se dan cuenta ahí. El trigo es muy importante, eh, el comercio de trigo es muy importante, el olivo, el aceite de oliva, ¿cierto? La aceituna, el higo, y eso va por todos los mercados. Bueno, el mercado griego ya sabemos que es el ágora, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado, el ágora es el mercado griego, bien, eso ya lo hemos visto. Este es el comida, como el higo, se puede comer fresco y seco. A mí me encanta el higo, es muy rico, ¿cierto? El aceite de oliva, también, propio de los griegos. Qué importancia tenía el mar para los antiguos griegos. Obviamente era muy importante porque todo, sobre todo que eran los griegos marineros y comerciantes. Y eso se hacía por vía marítima, porque el mar Mediterráneo es un mar tranquilo, muy poco profundo. Por lo tanto, fueron muy grandes comerciantes, ¿cierto? Por vía marítima, y también barcos de guerra, como vemos ahí. Bueno, ahí tenemos la vida cotidiana mostrada en las cerámicas, en las pinturas de los griegos, como tal. Ya hemos hablado de los no ciudadanos, que eran los esclavos, los extranjeros, y los ciudadanos eran las mujeres, extranjeros y esclavos eran no ciudadanos, y los que eran ciudadanos eran todos los hijos varones de padre y madre ateniense, sin importar la riqueza o profesión, eran considerados ciudadanos. Bien. Bueno, ahí muestran cómo era la ropa. Todo está en su libro, obviamente, y hace una diferencia entre la vestimenta actual y la vestimenta de los antiguos griegos. Bien. El ágora, ahí está el ágora. Para que lo puedan ver. Muestro con mi manito. El ágora. Bien. Los hijos debían obediencia al padre. Al quinto día de nacidos eran mostrados a los parientes y el padre les daba un nombre. ¿Cierto? Bien. Ahí estaban las casas de los griegos más adinerados tenían baños para asearse. Los niños se entretenían en los típicos juegos infantiles como el de la gallinita ciega. Mira, la gallinita ciega hasta el día de hoy hay ese juego. ¿Cierto? El centro de la casa era el patio abierto, en él había un altar dedicado a los dioses de la familia, también había un pozo para sacar agua, ¿cierto? Así más o menos eran las casas de los griegos adinerados. En cambio, no todas las casas tenían esa forma, ¿cierto? No todas las casas tenían cocina, los más pobres usaban un fogón en el patio, generalmente cocinaban las esclavas, como vemos aquí. El gineceo era la habitación para las mujeres y las esclavas. Ahí se criaban a los niños y a las niñas hasta los 7 años. También se hacía actividades como hilar y coser. Ya, sí, al cargo de la educación de los niños estaban las mamás. El hadrón era una habitación especial para los hombres. Allí el dueño de casa se reunía con los amigos y hacían reuniones llamadas simposios o banquetes. Los invitados comían y bebían recostados sobre un mueble, como vemos ahí. Ese sería el andrón. Bien, bueno, ahí tenemos la Acrópolis, ¿cierto? Donde está la zona más alta y amurallada, ¿cierto? Tenemos ahí, por acá tenemos un teatro griego, ¿cierto? Está la zona urbana, el ágora, que es la parte que mostraba acá. La zona de cultivo que estaba fuera de las murallas, el puerto que estaba en este sector. Así era la ciudad griega. Bueno, tenemos por otro lado los espartanos que tenían dos reyes.
formación guerrera, ¿cierto? La mujer tenía mayor libertades y tenía mayor capacidad de dirigir que los atenienses, por ejemplo. Mientras que Atenas es la zona de la democracia, del teatro, de la filosofía, de la cultura, del desarrollo intelectual y físico. Esta parte que es la que me faltaba hablar con ustedes. Los griegos eran politeístas, ¿ya? Consideraban que sus dioses eran inmortales, es decir, que no podían morir, pero eran dioses muy defectuosos, con muchos defectos. A diferencia de lo que el concepto que tenemos nosotros de los dioses, que lo consideramos perfectos, los dioses griegos eran totalmente imperfectos, se peleaban entre ellos. Los más destacados, Poseidón, dios de los mares, Zeus, dios supremo, padre de los dioses. Eh, los griegos creían que sus dioses vivían en el monte Olimpo, por eso se conoce como los dioses olímpicos. Hera, diosa del matrimonio. Zeus, ya lo hemos dicho, Dios, padre de todos los dioses. Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Y esta diosa, obviamente, patrona, se podría decir, de Atenas, cuna de la filosofía, de la democracia. Los dioses se parecían a los humanos, ¿ya? Tanto su aspecto físico, sus cualidades como la astucia, sus defectos también, sus sentimientos, amaban, tenían enojo, ira, sus experiencias, se casaban, hacían guerra. Entonces, por lo tanto, todo muy al tipo humano, ¿ya? Muy humanizado estaban estos dioses como tal, ¿ya? Tenemos al dios Apolo, dios de las artes, Ares, dios de la guerra, Hefesto, dios del fuego, Deméter, diosa de la agricultura, Afrodita, diosa de la belleza y del amor, Hermes, mensajero de los dioses y dios del comercio, ¿ya? Los dioses se diferenciaban de los humanos porque eran inmortales, invisibles, podían cambiar de apariencia y dominaban las fuerzas de la naturaleza. ¿Ya? Legados, obviamente, la democracia, la ciudadanía, trabajar en asambleas, ¿cierto? El voto era público, entonces todos esos son legados que dieron los griegos como tal. Que hasta el día de hoy existe, ¿cierto? Lo que es la democracia en Chile, ¿cierto? Y el concepto de ciudadanos que lo emitieron ellos como tal. Yo creo que esa era la parte que nos faltaba, porque ya habíamos hablado de la letra, ¿cierto? Alfa, beta, delta, epsilon, que después serían nuestras letras del abecedario, ¿cierto? La palabra biblioteca vive de biblium y teque, biblium, teque, libro, armario, es decir, biblioteca. ¿Ya? Nos dieron también obras tan hermosas como la Ilíada, la Odisea, escrita por Homero, un gran poeta griego. Bien. El género dramático estaba a cargo de máscaras, como ya lo había mencionado, y que solamente lo podían representar los varones. Las tragedias de las obras teatrales trataban de la guerra, la muerte y la venganza, mientras que la comedia relataba la vida cotidiana y buscaba hacer reír. Bien. No sé si algo faltará por ahí. Bueno, tenemos a los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Miren las palabras de Sócrates, el más rico es quien se contenta con poco. Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. Platón nos dirá, la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. La ignorancia es la semilla de todo mal. Aristóteles nos diría, uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Miren qué interesante palabra. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. ¿Cierto? Decir, nadie es dueño de la verdad, en otras palabras. ¿Ya? Ciencia, Tales de Mileto, padre de la geometría, Hipócrates, padre de la medicina, Eratóstenes, el que calcula la circunferencia de la Tierra, ¿cierto? Y Herodoto, padre de la historia. Bueno, ¿cuántos nos han dado los griegos? Ahí está la expresión artística de los griegos, ¿cierto? Este es, por ejemplo, el discobolo, el de la época clásica, Zeus, la época de, de la época helenística, por ejemplo.
pinturas que ya le hemos mencionado, reflejan la cultura de este pueblo, ¿cierto? Que mucho de lo que sabemos sobre los griegos es gracias a sus pinturas, ¿cierto? Y que después estas esculturas que son modernas, son de la época del Renacimiento, 500 años después o más, nos demuestra cómo el ser humano ha imitado después a las esculturas griegas en la época del Renacimiento, haciendo esculturas muy parecidas a la de la época griega, como tal. Construcciones, ¿cierto? Del Pantenón, por ejemplo, reconstrucción del Pantenón, que ahora está así como se ve acá, pero que tribunales de justicia como de Santiago de Chile han imitado estas construcciones, como por ejemplo las columnas. Bueno, esto que es como el Estadio Municipal de Concepción, región del Biobío, acá en Chile, se parece mucho a estos estadios que construyeron los griegos. En Falú, bueno, tenemos las Olimpiadas, el Pentatlón, ¿cierto? Que es donde se hacían 5 actividades físicas: lanzamiento de disco, salto, lucha, lanzamiento de jabalina y carrera a pie, era el Pentatlón. Competían solamente los hombres libres, ¿cierto? En Olimpia, polis de las Olimpiadas. Y solamente las mujeres solteras podían asistir de público, las casadas no podían, como tal. Bien, ahí están las Olimpiadas modernas, los Juegos Paralímpicos. La mitología griega, como el mito de Perséfone, que ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Eh, fue una que hicimos una lectura, me acuerdo de ese texto. Eh, Muchos de nuestros héroes cómicos, de los cómics, perdón, como la Mujer Maravilla, Aquaman, son basados en los dioses griegos. Aquaman, por ejemplo, Aquaman, no sé si ustedes se dan cuenta que Aquaman se parece mucho a Poseidón, ¿cierto? Bien, bien, yo creo que ahí está todo lo que corresponde a los antiguos griegos. Bien, esto era para poder cerrar todo el conocimiento necesario para la prueba de Grecia, prueba que será después de vacaciones. Bien, cuídense, les estoy mandando unos videos también, unos juegos interactivos para que también les sirva para poder ir reforzando esto de los griegos. Hasta entonces, que estén bien. Cualquier consulta a mi WhatsApp.